la profesora María Elisa María Núñez. Elisa. Perfecto, gracias. Claro que María sí. Elisa Núñez, de la Fundación Universitaria Estadounidense Abroad Salamanca. Ella está en España en estos momentos y nos presenta su disertación llamada Estudios críticos del discurso en tiempos de nuevos nacionalismos. Muy interesante. Adelante, profesora Núñez. La escuchamos. Tiene que reactivar el audio, profe. Sí, ya lo he reactivado. Bueno, pues buenos días, buenas tardes para todos. Un placer estar en esta 34ª edición del ENDIL y tengo que tomarme 30 segundos para enviar un abrazo y mi más efusiva felicitación a todos los compañeros que habéis hecho este esfuerzo tan enorme por, pese a las circunstancias que nos vienen atacando desde hace tantos meses, haber traído a buen puerto esta empresa magnífica, haber pasado de alumna asistente a los ENDIL, ahora a comunicadora también, es una emoción importante, ¿no? Entonces, bueno, también quería felicitar a nuestro grupo del GELLIL, que ya estamos cumpliendo un año, nuestro grupo de investigadores de emigrados venezolanos especialistas en lengua y literatura y el capítulo España del que yo formo parte. Entonces, bueno, aunque esta comunicación tenía un título genérico único, que era Estudios críticos del discurso en tiempos de nuevos nacionalismos, en todos estos meses ha surgido una acotación importante, que es intentar situarnos en los minutos que tenemos hoy dentro de las categorías del discurso, la mención a Venezuela en la prensa europea. Por lo que también es importante mencionar en este momento que esta ponencia forma parte, es apenas un avance pequeñito de un proyecto de investigación mucho más grande, denominado EULATAF-POL, que analiza las concordancias y incidencias de los discursos políticos de Europa y Latinoamérica en el contexto de los nuevos nacionalismos. Este proyecto de investigación se desarrolla en el módulo Jean Monnet del Colegio Mayor de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca, y yo formo parte de este proyecto que está cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Entonces, bueno, empezamos. Yo no he hecho una presentación así de carácter general, yo voy a leer algunas notas que he preparado para esto. Podemos entender el nacionalismo en su concepción más básica como un principio político en el que la unidad nacional coincide con una identificación política. Así lo ha planteado el filósofo checo-británico Ernest Gellner en su libro Naciones y Nacionalismos de 1983. Gellner ha afirmado además que la violación de este principio de correspondencias por lo general genera un sentimiento de enfado, molestia, enojo, cuando los que encabezan esta idea nacionalista no se encuentran en las esferas del poder o sienten que su participación dentro de esta misma esfera ha sido violentada. Este sentimiento de irritación, antes que un análisis razonado, es el que suele llamar a la movilización popular a través de distintos discursos, con el objetivo de crear una matriz de opinión y despertar conciencias para recuperar la unidad perdida. Se trata en efecto de una pérdida de carácter real o de una pérdida de carácter imaginario. En esta pugna por canalizar los espacios de poder y por capitalizarlos, los espacios públicos, los espacios del discurso, especialmente a partir de toda la situación que se ha estado dando en el mundo a partir de la COVID-19, aquí en Europa hemos estado observando que algunas fronteras discursivas entre populismo y nacionalismo, que otrora parecían insalvables, se han ido diluyendo o han ido encontrando algunos puntos de contacto difícilmente diferenciables. Tradicionalmente se ha dicho que el populismo de izquierda, aunque hace apelaciones a conceptos como patria o nación, no suele mostrar un vínculo muy fuerte como el que sí promulgan los nacionalismos más duros.
Los partidos de la extrema derecha en Europa, se reconozcan o no dentro de esta orientación, dan muestras, en cambio, del agravio del principio nacionalista que consideran ha sido violentado y lo hacen de manera constante. Algunos elementos claves de este populismo nacionalista, del nacionalismo europeo que nosotros estamos analizando, se han hecho evidentes a través de las propuestas aislacionistas frente a la crisis de la llamada primavera árabe que ya vivimos entre 2010 y 2013, también a través de todo lo que ha significado la grave guerra civil en Siria, pero dentro del ámbito de investigación que nos ocupa muy recientemente, ante la cada vez más frecuente presencia de inmigrantes venezolanos en casi cualquier país de la Unión Europea. Diáspora que, como sabemos, ha generado gran preocupación en la comunidad internacional por la intensidad y durabilidad del conflicto social, la crisis económica, la crisis humanitaria no reconocida, al menos por el gobierno nacional, el aparente colapso del sistema democrático e institucional venezolano y el fracaso de los distintos organismos internacionales para ayudar a superar la crisis, a paliarla, a resolverla, que son algunos de los términos: paliar, resolver, aminorar, que se utilizan cuando se habla de la crisis venezolana. Otra manifestación importante de esta postura guarda importante relación con el rechazo del Pacto Mundial de Migración en el año 2019, que se había anunciado en 2018 como el primer acuerdo común para la migración internacional en todas sus dimensiones aquí en Europa, y que le dedicaba un capítulo muy especial al caso venezolano. Por supuesto, este rechazo del proyecto que acabo de mencionar trajo un agigantamiento, si se permite utilizar esa palabra, de los euroescepticistas, como por ejemplo Matteo Salvini, entre los líderes que llamaron poderosamente la atención en el año 2018 y 2019 con sus discursos contra la inmigración irregular, en su caso en suelo italiano, pero en general en toda Europa, y le animaron a proferir expresiones como empezad a empacar maletas porque os marcháis ya, dirigidas incluso a la comunidad venezolana, pese a un gran número de venezolanos que tiene raíces italianas y que por lo tanto habitan suelo italiano con todos sus derechos heredados de padres y abuelos en el pasado. O también, por ejemplo, las acusaciones vertidas por el partido Vox en el caso español hacia los inmigrantes, aunque en el caso de los inmigrantes venezolanos las opiniones de este partido suelen ser un poco más tibias en relación a otros grupos o a veces de carácter bipolar. No se tilda de amenazantes a todos los venezolanos con las mismas características, sino solamente a aquellos que se encuentran en España solicitando protección internacional, asilo político, pero que no pertenecen a esferas de poder importantes ni provienen de una marcada historia de persecución política, como el caso de ciertos otros venezolanos que ya viven en España. Pensamos que en España y en Europa en general, pero hablo en España, en Hungría, en Austria en general, en muchas de las naciones europeas, que se está produciendo esta conversión hacia la derecha y ese alejamiento de la tradición socialdemócrata que había caracterizado Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es similar al proceso que se vivió en América Latina en 10 años atrás, o 15 o 20, que fue el llamado giro hacia la izquierda, es decir, que se está produciendo la misma polarización que se produjo en América Latina hace unos años del giro hacia la izquierda, en este momento en Europa con el llamado giro a la derecha. Pero eso probablemente, considerándolo dentro del caso latinoamericano, no era más que un espejismo, como señaló en su momento Boaventura de Sousa, en el que el Estado no había dejado de ser una fachada simbólica ideológica de seguridad ciudadana al servicio del bien común, pero que ha seguido sosteniendo a lo largo del tiempo un poder clasista, indivisible, intocado, una estructura que ratifica las concepciones monolíticas y centralizadas del poder, que además continúa asusando la violencia y la usa contra quienes consideran sus enemigos. No necesitamos forzar mucho nuestra memoria para encontrar cuantiosos ejemplos de este recital de ataques y contraataques en la retórica de los distintos actores del poder y la oposición en Venezuela y en los cientos de páginas y minutos de televisión que se han acumulado en los últimos 20 años de gobierno.
Así las cosas, y tomando en consideración algunas de las lecciones de Van Dijk sobre los fundamentos de análisis del discurso crítico político, vamos a hacer ahora, nos vamos a detener ahora en lo que son algunos de los avances de la investigación en torno a los significados que se atribuyen a palabras como nación, exilio, migración, refugiado, al hablar de Venezuela en los principales medios de comunicación europeos. En esta presentación solo me voy a referir a los medios de comunicación de dos grupos de países en particular. A los países que hablan alemán, que son Austria, Alemania y las partes de la Suiza alemana, y a las publicaciones que provienen del Reino Unido y que por lo tanto hablan inglés, pero están incluidas también allí las publicaciones de Irlanda, o sea, lo que sería todo ese bloque de la Gran Bretaña y el Reino Unido. Nuestra intención al finalizar esta investigación, este proyecto de Blataf-Poll en el 2022, será haber recogido el máximo de información sobre cómo se habla de Venezuela y de la diáspora venezolana, sino en todos, en el mayor número posible de países de la Unión Europea y en todos los países del continente americano, desde los Estados Unidos hasta Argentina. Una casa pequeña con muchas ventanas. Deutsche Welle, la emisora internacional de Alemania que produce periodismo independiente en 30 idiomas, entre ellos el español, ha reseñado entre 2017 y 2020 67 artículos con las etiquetas Venezuela, crisis venezolana, éxodo venezolano y refugiados. Entre ellos vale la pena destacar la serie de 5 artículos que en el 2018 publicó el diario suizo NZZ bajo el título Un tesoro en ruinas, en el que se describe el progresivo deterioro de Venezuela. Perdonadme mi mala pronunciación en alemán. La periodista Nicole Anlinker compuso esta serie de reportajes en 2 tiempos, a partir de su propia experiencia en Venezuela durante 3 viajes que realizó a Venezuela y un conjunto de entrevistas que realizó también a compatriotas venezolanos que residen en Suiza y que hablan alemán. Las 2 primeras entregas de esta serie se detienen en el análisis de 3 valores políticos: tolerancia, solidaridad e igualdad, que, tal y como señala Linker, aún se aprecian en Venezuela, pese a la sombra de ausencia de libertad para manifestar ciertos conceptos que dice haber evidenciado en nuestros connacionales. En estos 2 artículos, hace mención a las contradicciones discursivas, la autocensura, el miedo, las digresiones en la conversación, las frases hechas, la repetición o negación de consignas ideológicas que también encuentra en distintas vallas publicitarias, en grafitis y en pintadas urbanas de la ciudad de Caracas. Ella solo estuvo en Caracas. La segunda categoría de análisis del discurso político, el estudio de las relaciones de poder, es más explícita en los artículos 3 y 4, denominados hegemonía mediática y democracia secuestrada, respectivamente, en los que Anlinker da cuenta de la bipolaridad de la denominación en el caso de Venezuela a través del análisis de un conjunto de medios de comunicación de gran tirada o también medios alternativos, que aún la consideran o bien un sistema democrático o se refieren a ella como un Estado comunista y totalitario. El último ejemplo de esta muestra, una casa pequeña con muchas ventanas, que es el nombre de ese artículo, ha sido para mí el artículo más revelador y más importante para esta investigación, por lo menos para esta primera parte de la investigación. Aunque la autora no hace mención explícita de ninguno de los campos de los estudios críticos del discurso, quienes sí estamos más interesados en esta disciplina, podemos evidenciar que al hablar de nación, el grupo de emigrados venezolanos no la define a través de datos objetivos, sino a través de percepciones, memorias y ausencias que no pueden ser fácilmente nombradas en la lengua de adopción. En alemán, los entrevistados enuncian, entre comillas, por la misma cita que coloca en Linker, correctamente las circunstancias que les llevaron a abandonar la tierra de origen, pero fracasan al hablar de los avatares interiores de la condición de exiliados o refugiados, pues no existen metáforas suficientes para nombrar la experiencia del destierro. El reportaje de Nicole Anlinker es similar a un trabajo publicado también en el 2018 por el semanario alemán Der Spiegel, titulado Drama familiar a distancia, venezolanos en Alemania. En este artículo, Josh Lander, el autor, refiere la historia de 4 familias venezolanas fragmentadas tras la marcha de algunos de sus miembros a tierras sajonas.
Para el autor, si bien el exilio conserva su significado de huida ante el peligro de tortura, cautividad o muerte, arrastra consigo esa otra imagen romántica que se popularizó en el siglo XIX, en el que el desarraigo y la soledad suponían un impulso para la supervivencia y la reinvención vital. Pero nada más lejos de la realidad, al menos en el caso de los venezolanos, que no siempre crean comunidades solidarias donde reproducir los afectos perdidos en su territorio y encadenan sentimientos y discursos de frustración y desamparo en los campos o dominios societales como lo público, lo privado, la educación, la política, en continuo contraste entre el hogar de origen y la nueva casa de destino. Así, los venezolanos que residen en estas regiones de Alemania, siempre según este artículo del Der Spiegel, terminan elaborando y reelaborando una praxis de denuncia de los modos de hacer política a uno y otro lado del Atlántico. Podríamos seguir enumerando otros 40 artículos publicados por Der Spiegel, 19 en 2018, 10 en 2019, 11 en lo que llevamos del 2020, que nos hacen darnos cuenta de que el incremento cada vez más notorio del interés editorial de los alemanes por la situación venezolana. Pero vamos a dejar a Alemania tranquila, porque quiero mencionar 8 artículos del diario austríaco Der Standard y otras 14 publicaciones de portales independientes de este mismo país, entre ellas Die Zeit, Die Welt o Fastnet. Me quiero detener en el caso de Austria porque Austria es un país de los países de la Unión Europea que más fuertemente ha ido defendiendo en la última década la vuelta hacia un nacionalismo, digamos, más agrio y ha sido tan fuerte el impacto del penúltimo gobierno ultraconservador que después de las últimas elecciones los conservadores y los verdes han tenido que formar una alianza de gobierno que por primera vez ha sucedido en este país para tratar de frenar el avance de las ideas ultranacionalistas. Pese a esto, a esta aparente moderación, los medios de comunicación no se cansan de enarbolar reclamaciones de onda naturaleza de corte nacionalista y bastante xenófobo contra la presencia de refugiados extranjeros, aunque se muestran muy cautelosos a la hora de hacer mención de los venezolanos. En Austria, en los artículos analizados, el 72,7% de los artículos leídos podrían ser ubicados dentro de la categoría grupo político, a la que se refiere Van Dijk, como esencial para los estudios críticos del discurso. Estos artículos se concentran mayoritariamente en los triunfos y fracasos de los partidos, asociaciones y coaliciones políticas en íntima relación con la crisis económica y la representación del sistema democrático. Sin embargo, aunque Austria ha reconocido el liderazgo de Guaidó, por ejemplo, la prensa ha criticado duramente algunos de sus modos, entre comillas, de hacer política. Le consideran, y siempre las menciones que hago son literales, excesivamente mediáticos, que tiene mucho más fuerza en las redes sociales que en el mundo real, que está adscrito a grupos de poder extranjeros y que está desvinculado de las necesidades reales del pueblo venezolano. Entonces, eso evidencia una notable contradicción entre, por un lado, reconocer el liderazgo de Guaidó como presidente o como presidente venezolano, y por el otro lado, hacer una crítica tan férrea sobre sus modos de hacer política y considerar que es una política, a mí lo que más me ha llamado la atención es que sea de redes sociales y de pantalla antes de acciones reales de calle. Segunda parte. Hablar más alto no te hace visible la crisis migratoria venezolana en la prensa británica. Al analizar detalladamente 94 artículos que hacen mención de la crisis migratoria venezolana y que han sido publicados en medios como BBC, The Guardian o Financial Times, por solo mencionar algunos entre el 2017 y el 2020, encontramos 5 categorías o temas que se repiten. La crisis del hambre, el impacto psicosocial de la agonía del sistema sanitario, las emergencias fronterizas ante la huida masiva de venezolanos, el extraño y no resuelto caso de los 2 presidentes oficiales de Venezuela y la pugna por el oro británico en los bancos, por el oro venezolano en los bancos británicos. Los temas que nos ocupan, nación, refugiado, exilio y migración, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España o en otros países de habla hispana, se mencionan directa o tangencialmente en todos estos 5 temas comunes que hemos encontrado. Pero
su localización dentro de los medios, las publicaciones electrónicas, figura bajo una única etiqueta, y esa etiqueta es el término expatriado, una categoría que es políticamente correcta y preferida por la Organización Internacional de las Migraciones. Además, que está referida en el diccionario como la mejor categoría para hablar de los refugiados, exiliados, migrantes de las naciones. En esta parte de nuestra investigación, lo que estamos haciendo en este momento, porque no podemos decir que lo hemos concluido, sino es lo que estamos haciendo, pues una investigación que empezó en el 2019, el análisis de contenidos, tal como lo plantean Muriel y Rota, es el que nos ha permitido constatar el denominador común, que algunas veces proviene del análisis de una muestra objetiva de discursos orales enunciados en un marco político específico, y en otras ocasiones, en otras proviene de otros discursos de tinte más sentimental o cuasi ficcional que rescatan las memorias de migrantes exitosos, llenos de coraje y de heroísmo, y también los relatos de quienes han sido deshechos por el exilio. Estas primeras categorías de migrantes de éxito, en esta primera categoría, perdón, ya figuran muchos textos escritos por venezolanos. De esos 94 artículos, hemos elegido la serie Hablar más alto no te hace visible, del movimiento No Invisible para la BBC, en la que se reseñan un conjunto de entrevistas realizadas a migrantes venezolanos residenciados en Londres, Bristol y Birmingham. En esas entrevistas es posible observar que la principal causa de la migración, confesada por los venezolanos residentes en estas tres ciudades, residen los motivos económicos, y por ello eligieron estos destinos que a su juicio ofrecían oportunidades de crecer profesionalmente. Aunque el venezolano no tiene cultura migratoria, o no teníamos cultura migratoria hasta hace un grupo de años, cuando puede, echa mano de las redes familiares y de amistad que le permiten establecerse al menos durante las primeras semanas o meses, y este fue el caso de quienes conformaron esta muestra analizada por la BBC. Sin excepción, el 100% de los entrevistados reconoció también que el mito del retorno está presente en el origen de sus viajes, que parte de su equilibrio emocional está sustentado en la ilusión del reencuentro con el país, pero que poco a poco el empeoramiento de la situación venezolana y la mejora de sus propias condiciones de vida en este país han ido posponiendo los planes y proyectos de un retorno definitivo a la nación por una felicidad vacacional. Como relatan los venezolanos en el Reino Unido, su proceso de migración, dentro de su proceso de migración hay algunos elementos que todavía hacen ruido. La primera de ellas es por qué no todos los venezolanos son considerados refugiados por las autoridades del Reino Unido. ¿Cuál es el efecto que produce sentir a Venezuela más como una comunidad imaginada que como una entidad real? ¿Y cómo pueden ellos reenmarcar categorías como dimensión política, seguridad jurídica, seguridad personal y dimensión económica dentro de lo que significa establecerse en una comunidad de habla diferente, de sentimiento diferente, de concepciones diferentes, en la que hay que rearticular todo el entramado de discurso interno con el que se proviene desde Venezuela y transformarlo en una lengua diferente para intentar explicar el porqué de su proceso migratorio. En cuanto a la situación económica, los discursos declarados en estas entrevistas varían entre las situaciones personales. Cito, imposible vivir con el salario promedio venezolano. O, fin de la cita, la situación general del país, los altos niveles de inflación, la escasez de productos básicos, medicamentos y servicios. Me fui de Venezuela, esto es una cita, por la pobreza que cada vez nos hunde más. Fin de la cita. La inseguridad personal y jurídica es otra de las causas más mencionadas, en la que coincidieron 150 de los casi 500 entrevistados. El miedo a perder la vida, a ser secuestrado, a ser víctima de un robo, ha generado un estado de paranoia común, visible en las entrevistas realizadas. Cito, me robaron y secuestraron 2 veces en menos de 6 meses. No esperé una tercera. Fin de la cita. Otro ejemplo, en Venezuela vives en constante paranoia, miedo a salir de tu casa, miedo a la calle, siempre estás pensando cómo evitar que te roben o que te secuestren. Esto es una situación horrible. Fin de la cita. Sobre la perspectiva que tienen acerca de la situación socioeconómica de Venezuela, los participantes responden con vehemencia, molestia, tristeza. En fin, es un tema que mueve fibras y potencia sentimientos. La mayoría de los entrevistados que figuran en este estudio califican la situación venezolana de mala, grave, decadente, paupérrima,
todos adjetivos negativos. Y al ser interpelados sobre su situación emocional, algunos entrevistados evadieron la pregunta, pero muchos se pudieron reseñar que lo más significativo suele ser el aprendizaje de los códigos sociales. Y aquí cito de nuevo: aunque hables bien inglés, tienes que aprender a utilizar la cortesía. La burocracia es igual en todas partes, pero aquí no tienes un pariente, un amigo, un contacto o el amigo de la novia de tu primo. Es duro aceptarlo, pero aquí hablar más alto no te hace visible. Fin de la cita. Con esta pequeña enunciación desordenada y apenas sujeta por hilos muy chiquititos, hemos querido mostrar en esta disertación un pequeño avance de nuestro proyecto de investigación que desde los estudios críticos del discurso quiere reseñar las distintas lecturas de la realidad venezolana a la luz del nuevo nacionalismo europeo y también de los nacionalismos populistas de América Latina. Muchas gracias. Bravo, profesora Núñez. Excelente disertación. Felicitaciones de mi parte, de verdad. Gracias, Oscar. Encantado con su tema. Gracias, Oscar. Muy bueno el trabajo, María Elisa. Es excelente para compartir con nuestra diáspora, que vea los impactos que tenemos y los puntos de vista que no siempre coinciden con las estridencias, ¿no? Así que además del ámbito especializado, haremos la difusión en esos ámbitos peregrinos que no siempre son acertados en lo que dicen, la forma de tener una visión muy ordenada, por cierto, de cómo nos ven. Un momento en que hay que dejar el cómo nos vemos. Así es. Muy bueno. Gracias, Sergio. No te estoy escuchando. Disculpa, María Elisa, ¿podrías dejar de compartir pantalla para ver? Sí, claro, perdóname. Bueno, no sé si ahora me escuchas. Ahora sí. Ah, bien. Bueno, mis felicitaciones, María Elisa, por tu excelente investigación. Aun cuando está en un proceso de recolección y de análisis, me pareció muy interesante porque son puntos de vista sobre los emigrados o expatriados, como se quiera llamar, en varios países europeos, ¿no? Y creo que al final, cuando termines tu proceso investigativo, vas a hacer aportes muy valiosos. No solamente desde el punto de vista pues, de la nacionalidad y la identidad venezolanas, sino desde el punto de vista del análisis del discurso. Te felicito. Muchas gracias, profesor. Viniendo de usted, muy conmovedor. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar la ponencia de la profesora Núñez. Yo no sé si he sido muy rápida, pero yo estaba pendiente del tiempo y... Saludos a la profe Lucía, que creo que la veo por allá. Saludos, mis cariños. Mucho cariño para todos. Gracias, profe. Hola, Lucía, gusto de verte, de vernos a los dos. No me había podido acercar porque estaba trabajando y yo tengo trabajo externo, pues tengo que salir a trabajar y por eso no lo había podido acompañar. Un saludo, Lucía. Igual, Sergio. Un placer para mí verlos y mi cariño de siempre. La idea del ENDIL es sobre todo encontrarnos. Así es. Y esta es
una posibilidad de encontrarnos en dimensiones que antes nunca considerábamos, ¿no? Porque aquí a la vista está Venezuela, España, Perú, Chile y Guatemala solamente en una pantallita. Sí, señor, así es. Sí. Qué Bueno, bueno. qué gran gusto verte, Lucía. Gracias, igualmente. Tenía años que no te veo. Pues, Y Sí, aprovecho para darle también mis felicitaciones a Josefa. Su sí, gracias. me parece Gracias. interesante y trata nada menos que de lo que se llama una colonia de géneros, ¿no? Y Sí. hay un detalle que quiero comentarlo brevemente. Parece que en el pedagógico de Caracas todavía las tesis se siguen escribiendo individualmente, pero aquí en el Perú me he sorprendido que en ciertas universidades, sobre todo privadas, se pueden hacer tesis en grupos de hasta cinco escribiendo una tesis, ¿no? Universidades privadas que son un gran negocio porque tienen una cinta transportadora para admitir durante el día y la noche nuevos estudiantes y esa cinta nunca se para. Entonces eso quiere decir que para poderlos sacar de la universidad también necesitan que una tesis pueda ser escrita por un grupo de tesistas. Claro. Interesante, ¿no? Ujú. Wow. Acá, por lo general, estos trabajos de ascenso que se hicieron en el CISO Martín, específicamente donde yo trabajo, la mayoría son individuales, sin embargo, hay algunas excepciones, hay profesores que, de acuerdo con el reglamento, pueden presentar hasta dos profesores que vayan a ascender a la misma categoría, hacen sus trabajos de ascenso en cuestiones de posgrado. Bueno, como usted bien lo sabe, los profesores que profesor Ron, la profesora Lucía, el profesor Luis Barrera, maestría y doctorado. Siguen siendo. Qué bueno. ¿Aló? No se escucha. ¿Sí? Se sí, escucha, ¿verdad? Sí, Ah, sí. perfecto. sí. Yo pensé que estaba sin sonido. Yo le iba a pedir auxilio a mi esposo, que es el que me ayuda con la parte técnica. Sí. Saludos, Josefa. Muchos saludos para ti, con mucho cariño. Gran cariño verles, porque siempre los recuerdo y agradezco todo a todos. Un fuerte abrazo de la distancia. Igualmente, José. Igual. Bien, entonces ya con el límite de tiempo nos despedimos del bloque de hoy. Tomamos un receso, regresamos a las 2. Nos va a acompañar el doctor Luis Barrera con su conferencia en la apertura a las 2 de la tarde. Un placer haberlos tenido por acá. Un placer haber compartido con ustedes. Una consulta, Oscar. Dígame, doctor. Antes de irnos, si alguien quiere conectarse directamente a través de YouTube, ¿qué hace? Por el enlace de YouTube, el que es público. Para la conferencia. Para la conferencia es por el vivo de YouTube, el enlace en vivo de YouTube. Está por el correo, de todas maneras los podemos compartir para que el que lo desee, pues. Envíamelo, por favor, para yo reenviarlo. Perfecto, ¿cómo no? Para sus estudiantes. Sí. Sí, bueno, está bien. Yo se lo reenvío. ¿Usted no está en el grupo de WhatsApp? No, no he contestado nada en relación con eso, pero lo puedo hacer ahora. Ok, en el correo que se le envió a los conferencistas hay un enlace del grupo de WhatsApp. Únase y por allí le envío el enlace para los estudiantes, ¿oye? Perfecto, Okay. Perfecto. Sí, gracias. Bueno, nos vemos ahora para todos. Nos vemos a las 2. Buenas tardes. Almuerzo en un caso y feliz cena en el caso de realiza. Muchas gracias. Buen provecho para todos. Agradecido también con la presencia de los profesores De los Espino. profes Isabel y Evelio. Isabel y Evelio Espino. Un gran honor tenerlos por aquí en esta sala. Sí. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Nos vemos ahora entonces, más tarde. Nos vemos ahora. Bueno, hasta dentro de un ratito para todos.